profesor. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Ya, jóvenes, el tema de hoy es el tema de polígonos regulares. Bueno, los que van a postular a San Marcos, el último examen de admisión en 3 áreas vino polígonos regulares. Los que van a postular a la UNI, ya también vino polígonos regulares, el último tema en examen de UNI. Y los que van a postular a la Vallejo, Tito, por favor, este tema no viene, ¿ya? No hay problema. Vamos a estudiar los polígonos específicamente que sean regulares, nada más. ¿Cómo se define a un polígono regular? Ustedes lean, por favor, ahí el texto. El polígono debe ser convexo. Tiene que ser convexo. Luego, equiángulo y a la vez equilátero. Ese es el requisito para que sea regular el polígono. ¿De acuerdo? Ya. ¿Qué propiedad tiene el polígono regular? Se puede inscribir y a la vez circunscribir a dos circunferencias concéntricas. Esa es la ventaja de un polígono regular en relación con cualquier otro polígono. ¿De acuerdo? Ahora, el polígono regular, para poder estudiarlo ampliamente, se trabaja solamente con una circunferencia. Se llama circunferencia circunscrita. O sea, la circunferencia que contiene a los vértices de ese polígono. O sea, la circunferencia que circunscribe y no trabaja con la circunferencia inscrita. ¿Y por qué? Para ello, solamente se necesita de un elemento llamado apotema, que reemplaza al inradio, que es el radio de la circunferencia inscrita. Ya. Vamos a explicar un poco acá. Aquí tengo una circunferencia. Y acá estoy dibujando a un polígono. Si es regular, el polígono debe tener lados congruentes y ángulos congruentes. Ya. Ese es un polígono regular. Ojo, lados congruentes, ángulos congruentes. Si las cuerdas son congruentes, como son los lados de un polígono, los arcos también lo son. ¿Y cómo vas a medir la medida de un arco? Como todo vale 360, lo divides entre la cantidad de arcos que hay. En este caso, por ejemplo, creo que hay 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 360 entre 9, cada arco vale 40 grados. ¿De acuerdo? Basta que te digan polígono regular, al toque vas a tener que dividir al 360 entre el número de lados para obtener la medida de un arco. En este caso es 40 grados. Profe, entonces el polígono tiene 9 lados. N9. 9. O sea, es un nonágono regular. Ahora, trabajemos con las notaciones. Los polígonos regulares trabajan con notación. Su lado tiene una longitud. ¿Y cómo se describe la longitud? ¿Cómo se denota? Así. L y como subíndice 9. ¿Y eso cómo se lee? Se lee lado
del nonágono regular. Si fuese L5, lado del pentágono regular. L3, lado del triángulo equilátero. Si es Ln, lado del polígono regular de n lados. Muy bien. Ya tengo la notación para el lado. ¿Y cómo lo trabajo esto? Con el radio de la circunferencia. El radio de la circunferencia, a partir de ahora se va a denominar circunradio. Circunradio viene del verbo circunscribir. Muy bien, profe. ¿Qué se hace con los radios? Casi siempre se forma un pequeño triángulo. Ese triángulo es isósceles. ¿Cuándo será equilátero? Cuando en vez de 40 haya 60. Ah, muy bien. Este triangulito que ustedes ven acá es la novena parte de todo el polígono. ¿Por qué, profesor? Porque tiene 9 lados. Entonces, ese triángulo es la novena parte. Si fuese un hexágono, la sexta parte. Si fuese un dodecágono, la 12ª parte. Entonces, el ángulo central vale lo mismo que el arco que calculaste. 40 grados. Ese triángulo que tú ves ahí tiene un nombre. Se llama triángulo elemental. Porque es una fracción de todo el polígono. Y ahí se trabaja el polígono regular. O sea que cuando tú trabajas, por ejemplo, en un ejercicio con un dodecágono y a la vez con un octágono, no se te vaya a ocurrir dibujar todo. No, se trabaja solamente con las cuerdas o simplemente con el triángulo elemental. Nada más. Entonces ya conocen la notación de lado, L9, bueno, en este caso LN, ¿no? R, ángulo central, el arco es el mismo que el ángulo central, triángulo elemental. Pero falta un elemento más que se trabaja también, que se llama apotema. ¿Qué es el apotema? Es un segmento perpendicular que se traza del centro a cualquier lado. ¿No ves que cualquier lado es congruente con el otro? Y si tú trazas una perpendicular, por ejemplo, hacia acá, esa perpendicular va a ser la misma que tú trazaras como altura de ese triángulo isósceles. Es la misma. ¿Y cuál es la notación? La notación es A y luego sigue el número de lados, A sub 9. Este es apotema del nonágono. Si fuese A5, apotema del pentágono. Todo es regular, ¿eh? A12, apotema del dodecágono. ¿Qué es en verdad un apotema? Si está dentro de un triángulo, es altura relativa a la base de ese triángulo isósceles. Y si está solita, es una distancia hacia la cuerda. ¿Ya? Esos son los elementos que tienes que manejar, ¿no? Cuando a ti te digan en un nodágono regular, depende si es necesario que dibujes todo el nonágono o solamente trabajar con ese triángulo elemental. No estamos aquí como polígonos al inicio, sino ya estamos ya involucrándolo con la circunferencia. ¿Ya? Entonces, todo esto que has visto acá lo vas a ver en los principales polígonos regulares cuando estudian. Ahora, ¿dónde está la circunferencia inscrita? Ya no existe, pues. Mira, imagínate tú trabajar con la circunferencia inscrita, ahí está. Sería engorroso un problema.
Y se dice, oiga, el inradio del polígono regular vale 8. Es este, pues, el inradio, 8. Pero ¿para qué dibujar la circunferencia si esa distancia es el apotema? Dice que vale 8. ¿Para qué? Entonces ya no es necesario dibujar la circunferencia inscrita. Para eso está el apotema, ¿no? Está en su reemplazo, porque se trabaja fácilmente con esa distancia 8 que representa el inradio de esa circunferencia. Por eso en los problemas vas a ver solo una circunferencia, nada más. No vas a ver dos. Aunque lo ideal es dos, ¿no? Pero sería, imagínate tú, más complicado. No porque sea difícil, sino complicado con el dibujo, nada más. Listo. Ahora, vamos a repasar un poco lo que dijimos al lado izquierdo. A ver. Recordando, ángulo central. ¿Cómo vas a calcular el ángulo central? Ya lo dijimos. Ya hace tiempo, ya es una fórmula muy conocida. 360 grados entre el número de lados. N que representa número de lados. ¿De acuerdo? Propiedad, miren ustedes al costado. Tenemos el triángulo elemental que les he explicado, en este caso de color amarillo. Ese triángulo elemental es un triángulo isósceles. Está formado por dos radios y el lado del polígono, L sub n. L sub n es el lado del polígono regular. Si es 8, lado del octágono regular. El triángulo AOB es un triángulo elemental. ¿Qué es A sub n? Apotema del polígono regular. Lo puedes trazar como altura del isósceles o simplemente trazarlo como un segmento perpendicular a una cuerda. Así, mira. Ese segmentito perpendicular a la cuerda y se supone que lo biseca la cuerda es el apotema. Ahí está. A sub n. ¿Estamos? Ya. Esos son los elementos en los cuales nosotros vamos a trabajar mucho en los polígonos regulares. Vamos a estudiar los principales. El equilátero. Ya no me digan de dónde sale 120, ¿eh? Es obvio, ¿no? Ya sub 3 es el apotema, L3 el lado del triángulo equilátero. Formulitas que vamos a usar para los ejercicios. El lado del triángulo equilátero, L3 es R raíz de 3. Y su apotema del equilátero es R medio. ¿Cómo se puede demostrar? Como son sencillos, vamos a hacerlo al toque nomás, la demostración. Aquí tenemos el 120. Trabajo con el triángulo elemental, al toque nomás, ahí está. Ese es el triángulo elemental. Ahí está. Es un triángulo isósceles, donde R me representa el circunradio, el otro me representa el circunradio. Ahí está. Y ángulo central, profe, 120. Es el mismo del arco. Y es un triángulo isósceles. ¿Sí? Que son de selección, se supone. Saben cuánto vale L3. Es una propiedad archiconocida. Cuando es 120 de isósceles, recuerden que hace tiempo le dije K raíz de 3. Entonces, L3 vale R raíz de 3. ¿Quieres calcular el apotema? Trázale la perpendicular como altura de ese isósceles. Y tú sabes que ese cateto opuesto a 30 vale la mitad de R. Por eso, el apotema vale R medio.
Si te olvidas, te muestras, pues. Tú manejas los triángulos notables, ¿no? Ahí está. Entonces, estás en un problema, estás desarrollando un problema, dice, se tiene una circunferencia y una cuerda, ¿no es cierto? Resulta que la perpendicular que se traza desde el centro a la cuerda mide 1. ¿Cuánto mide la medida de este arco? Si el radio o el circunradio mide 2. Si tú aprendiste esto que te estoy enseñando, al toque vas a decir que el arco vale 120. ¿Por qué, profe? Piensa. ¿Qué es 1? Es apotema de algún polígono regular, porque es una distancia perpendicular a una cuerda. Y resulta que el radio vale 2, mejor, porque esta es la mitad de ese radio. Entonces, esta cuerda no es una cuerda cualquiera, es una cuerda que corresponde al lado de un triángulo equilátero. Entonces, inmediatamente dices, ah, ya, 120. Muy pocos alumnos hacen lo que estoy haciendo. ¿Saben qué hace la mayoría? Y espero que ustedes no estén ahí. Hacen esto. Forman el triángulo elemental. Yo pregunto, ¿para qué formas? O sea, si tú formas el triángulo elemental, tiene que ser un problema difícil. Si tú formas, entonces no se escuchó mi clase, pues. Estás haciendo lo mismo que triángulos notables o circunferencia. Y dices, ah, este vale 30, este vale 30, 100, 120. Cuando se puede evitar eso, por eso es importante captar la idea, ¿no? Estas formulitas que ustedes ven acá, no son fórmulas para que ustedes memoricen, sino para que analicen. ¿Estamos de acuerdo o no? Porque un problema no vas a ver solamente una cuerda, vas a ver varias cuerdas. Y entonces, ¿cómo analizar eso? De acuerdo a esta propiedad. El apotema es la mitad del radio. Y el lado es lo que vale el radio por la raíz de 3. Veamos otro, el cuadrado, archiconocido el cuadrado. Ahora le vamos a dar una utilidad con respecto a su lado. ¿Por qué vale 90? 360 entre 4, 90. ¿Y por qué L4? Notación. Apotema 4, notación. ¿Cómo demuestro que L4 es R raíz de 2 y el apotema vale la mitad de R raíz de 2? Bueno, en este caso, trázale las diagonales. Las diagonales son perpendiculares. Se cortan en el centro. Ustedes bien lo saben de un cuadrado. Su triángulo elemental es este que está acá. Y no es un triángulo de 45 grados. ¿Sí? Y si yo ese centro, este circunradio, y por eso que L4 vale R raíz de 2. Y el apotema, ¿acaso el apotema no es la base media de L4? Sí, es la base media. Entonces es la mitad de este lado. O sea, de este lado la mitad, y ves, ese es el apotema. Entonces, si en un polígono regular el apotema mide la mitad del lado, estamos hablando de un cuadrado. ¿Ya? De un cuadrado. Asocien 90 grados, L4 y R raíz de 2.
asocien 120, L3 y R radieta. Es muy importante las notaciones. ¿Para qué? Para simplificar la solución de un problema. Todos buscamos eso, ¿no? Resolver en el menos tiempo posible. Vamos del hexágono regular, que en el último examen de San Marcos, 3 preguntas de geometría con RM han venido de hexágono regular. ¿Qué hay que saber del hexágono? Se supone que ustedes ya saben muchas cosas del hexágono. Pero acá vamos a involucrar la barra con la circunferencia. Ya saben por qué vale 60, 360 entre 6, 60. Ya saben por qué es L6, notación A6, el apotema. ¿No es cierto? Ya. Cuando tú trazas las diagonales mayores de un hexágono regular, se cortan en el centro de esa circunferencia. Siempre he oído hablar a unos alumnos, inclusive algunos profes también de las redes sociales, ¿cómo se obtiene el centro del hexágono? Y le responden, trazando las diagonales. Es falso, porque el hexágono regular tiene 2 diagonales de diferente medida. La que he trazado son diagonales mayores, porque este también es una diagonal. Entonces no se debe decir que el centro se obtiene trazando las diagonales. No, se debe decir trazando las diagonales mayores del hexágono. Ahí vas a obtener el triángulo elemental. Y solo porque es hexágono regular, el triángulo elemental es equilátero. Porque no ves que era isósceles, pero si el ángulo es 60, ya es un equilátero. Por eso, miren la formulita, L6, ¿qué me representa? Lo mismo que radio, porque es equilátero. ¿Y cómo hallo su apotema? El apotema es como la altura de ese equilátero. Si el lado vale R, al trazar la altura se obtiene triángulo notable de 30 a 60. Entonces déjame decirte que el apotema el apotema del hexágono es R medio radieta. O triángulo notable nada más. Eso es todo. Ya. ¿Eso nomás? No. Se puede hacer muchas cosas. Por ejemplo, mira, si tú completas 60 grados aquí, ya tienes un 60 y un 60. ¿Sabes cuánto vale el arco? 60 más 60, 120. Esta cuerda que estoy trazando de color rojo, esa cuerda roja tiene un arco de 120. ¿En qué polígono regular un lado tiene alrededor un arco de 120? En el triángulo equilátero. O sea, esa cuerda de color rojo pertenece al lado del equilátero inscrito en esa circunferencia. Pero no es necesario dibujar todo el equilátero para poder calcular cuánto vale. No se hace eso. Nunca se ha hecho eso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Usar la formulita del equilátero. L3. ¿Acaso esta cuerda no es L3? Sí, porque tiene un arco de 120. ¿Y cuánto vale L3? R raíz de 3.
Ahí está. Ah, y entonces el equilátero se asocia con el hexágono, por supuesto. Mira tú ahí lo que sucede. Muy bien. Veamos al octágono. Pero antes del octágono, un ratito, vamos a ver ley de cosenos. La ley de cosenos involucra a los tres lados, relaciona los tres lados con el coseno de un ángulo cualquiera. En este caso, por ejemplo, hay que involucrar a este lado y con el coseno del ángulo opuesto. ¿Okay? La ley de cosenos es como si fuera la ley de proyección, que ya vimos la semana pasada. Pero ahora se usa mucho esto y se expresa de esta forma. Teta opuesto a A. Entonces, ley de coseno dice, ese lado elevado al cuadrado es equivalente a la suma de los cuadrados de los otros lados. B cuadrado más C cuadrado. Menos el doble producto de B por C. Y a esto por el coseno del ángulo que forman dichos lados. Nada más. Eso lo puedes usar para cada lado, pero tienes que involucrar a los cosenos de los otros. Y con esto vas a obtener los lados del octógono y del dodecágono. Ahorita lo vamos a ver, pero antes de pasar al siguiente, un paréntesis. En el examen de la UNI, el último examen de la UNI, te dijeron, si el radio de una circunferencia mide 2, ¿cuánto mide la cuerda que subtiende un arco de 150 grados? O sea, ese arquito, 150 grados. Bueno, un tigre, como son los alumnos que postulan a la UNI, ustedes también pueden postular, al toque dice, este papadito, lo hicieron así al ojo. ¿Qué formaste? Un isósceles. 2, lo tenemos acá, y al otro lado, 2 también. Y como ángulo central, 150. Pero ojo, el X no es el lado de un polígono regular. No es. Entonces, ¿por qué lo estoy haciendo? Por la ley de cosenos. Para que veas tú la aplicación que tiene esto. Entonces, eso también vas a ver en los polígonos regulares. Por eso le digo, esto es muy conocido, ¿no? X al cuadrado es igual a 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. Menos el doble producto de 2 por 2 por el coseno de ¿cuánto? 150. Desarrollando esto ya al toque, 4, 8, ¿sí o no? Menos 8. Coseno de 150 es menos coseno de raíz de 3 sobre 2. Y al final creo que sale así, 2 radical 2 más
raíz de 3. Ya, esa es la respuesta. Ahí está. ¿Ves? También sale con polígonos regulares, usando el dodecágono. Pero el que menos piensa al toque en aplicar la ley de coseno. ¿Se das cuenta? ¿Ya? Eso lo puedes hacer con el dodecágono. Ahí vamos a ver. Entonces, no se olviden, pues, ley de coseno. Ustedes también creo que involucran en trigonometría la ley de coseno. ¿Ya? Y ahí tenemos al hexágono. De ahí pasamos al octágono. Octógono. ¿Cuánto vale su arco? 45. 360 entre 8, 45. ¿Qué nos interesa del octágono? El L y el apotema. ¿Está bien? Ya. ¿Cómo hacemos ahí? Se supone que cada arquito vale 45. 45, 45, 45. Muy bien. ¿Y ahora qué hay que hacer? Profe, ¿cómo demuestro el L8? Facilísimo. Formas tu triángulo elemental. Mira. Ese es tu triángulo elemental. ¿Ya? Y los lados del isósceles R, R. Y el ángulo central es 45. Muy bien. ¿Ya? 45. Y ahora tiene 45. Y tú deseas calcular el L8, ¿no es cierto? L8. Ahí está. La pregunta es, ¿no aplicas ley de cosenos? Claro, pues, mira, voy a usar el lapicito ya para ahorrar tiempo. Ley de cosenos. Perdón. L8 al cuadrado es R cuadrado más R cuadrado menos el doble de R por R por el coseno de 45. Nada más. Desarrolla si te sale eso. R radical doble 2 menos raíz 2. Está demostrado, ¿cierto? Ya. Y el apotema, ya, el apotema sí es difícil porque tienes que bajar la altura. Este es la mitad de L8 y Pitagorazo. Es feo. ¿Y qué hacemos entonces? Memorex, mnemotecnia. Facilito la mnemotecnia. ¿Conoces L8? Ya. Su apotema es la mitad de esa cantidad. Y al menos le cambias por más. Y listo. Eso es todo. O si quieres, aplica Pitágoras. Muy bien. Ya, chévere. Ahora, ¿cuánto es 45 más 45? 90. Esta cuerda tiene alrededor un arco de 90. ¿En qué polígono regular que hemos estudiado hay un arco de 90? Ah, 90, 360 entre 4. Ya, L4. El lado del cuadrado. ¿Y cuánto vale? R raíz de 2. ¿Ves? Con solo ver eso nada más. ¿Y qué pasa si en un examen de única, ya o Samaco, católica, te dicen, a ver, ¿cuánto vale esta cuerda de color
de color azul. A ver, tiene un arco de 135. ¿Cómo lo calcularía? Si el radio vale 2, por ejemplo. Fácil, profe. Formo mi triangulito de 135, le aplico ley de coseno. Por eso es importante asociar estas cantidades con los polígonos ya que hemos estudiado. ¿De acuerdo? Ya. Similar al octágono es el dodecágono. ¿Por qué vale 30? Justamente por eso, ¿no? 360 entre 12 es 30. Muy bien. ¿Y cómo calculo el L12? Forma tu triángulo elemental. Si formas tu triángulo elemental, vas a obtener la demostración del L12. Pues. ¿Cómo calculo el L12, no? Entonces, el ángulo central vale lo mismo que el arco. Como vale 30, su ángulo central es justamente eso, 30. ¿Y qué se hace? Ley de coseno. Mira, acá en ese triángulo. Y demuestras eso, mira. R raíz doble 2 menos raíz. Facilito. Con tu lápiz lo haces. Y el apotema, igualito que el anterior, la mnemotecnia. Le sacas la mitad y le cambia de signo, nada más. Ahí está el apotema. Siempre el apotema es una perpendicular que se traza del centro a cualquier lado. ¿Hay algo más? Sí, hay algo más. Por ejemplo, 30 grados. Cada arquito vale 30. Y sospecha, ¿por qué crees que estoy colocando 30 grados? Estoy colocando 30 grados justamente porque se involucra con el lado del equilátero, ¿ya? Con el lado del hexágono. Mira, ahí está. A ver, si yo trazo esta cuerda, tú me vas a decir que esa cuerda tiene un arco de 60, ¿sí o no? Claro. Sería que L6. Claro. El hexágono, pues. Si trazas esta cuerda que tiene un arco de 90, 30, 30, 30, entonces, ¿ese cuánto es? L4. Claro, pues, ¿no? Sí, bueno. Y si trazas esto que está acá, mira, 30, 30, 30, 30, 120. 360 entre 3, 120. ¿Qué cosa es? El L3 del equilátero. ¿Te das cuenta? Ahí está. Todo eso se puede obtener. Solo es cuestión de relacionarlo nada más. ¿De acuerdo? Ya. Muy bien. A ver, jóvenes, ¿cuántos son ahí? 27. ¿Alguien quiere preguntar? Nadie. ¿Nunca han visto este tema? ¿Les parece fácil, difícil?
Vamos a desarrollar los problemas. Ya, en la figura, la cuerda AB me representa L5. Y eso es mental, ya, ¿no? Si AB es L5, mire el número 5. Tú quieres calcular el arco AB, divide 360 entre 5. 360 entre 5 es 72 grados. Esa es la medida del arco AB. Facilísimo. La fórmula es 360 entre n. 360 entre 5, 72 grados. Ya. El otro, la cuerda BC, es L6. Ya, pues es del hexágono. Es un lado del hexágono y su arquito es 60 grados. Ya, y lo voy a hacer acá porque aquí está. Nada más. Como todo es 360, a ver, le quito a 360, le quito 132. Me va a quedar 200, 228. O sea, el arco AC 228 grados. O sea, ese arco vale 228. Ya. Entonces, el valor de X va a ser la mitad de 228. Es 114. Esa es la respuesta. Nada más. Vamos a ver a la pregunta número 2. Se tiene un triángulo ABC, donde el ángulo A mide 60. No es equilátero. En ningún momento te están diciendo que el triángulo es equilátero. Solo un triángulo que tiene un ángulo de 60. Su circunradio mide 4. Calcula BC. Dibujo la circunferencia. Dibujo el triángulo. Ahí está. Dice que el ángulo A mide 60. Vamos a colocarlo aquí. Calcule BC. ¿Y qué significa? Que si ese arco vale 120, esta cuerda representa L3. Representa L3. ¿Y qué es L3? Es el lado del triángulo equilátero.
Pero no vayas a decir que ese triángulo es equilátero. No, solo que es un lado del equilátero. Y si alguien tiene dudas, ¿y dónde está el equilátero? Acá está el equilátero. Ese es el equilátero. Pero ¿para qué voy a dibujar el equilátero? No me están pidiendo dibuja el equilátero, me están pidiendo cuánto vale BC. Solo para señalar que el ABC no es equilátero. Entonces tiene una formulita, pues para eso hemos estudiado, ¿no? ¿Ya? L3 vale R raíz de 3. Así es. Pero L3 es BC. R raíz de 3. El R vale 4. Pero la respuesta es 4 raíz de 3. Esa es la respuesta del problema. Nada más. Profe, ¿por qué no forma triángulo elemental? Si yo formo el triángulo elemental, entonces no aprendí nada. Así de sencillo, no aprendí nada. O sea, toda esta teoría así en vano, entonces, si tú vas a formar el triángulo elemental. O sea, es lo mismo que estás en el tema de circunferencia. Por eso tienen que esforzarse y utilizar las propiedades. ¿Y por qué no hay que... El triángulo elemental es lo último ya que tú debes hacer cuando ya no te acuerdes nada. Pero si un problema se involucra varios polígonos regulares, vas a tener que formar 3 triángulos elementales. Y tu gráfica ya no va a ser bonito. Ya imagínate tú, ¿no? Por eso es importante este tema. 3. A ver. En el problema, ¿ya? Dice, en la figura, calcule alfa. Si tenemos AB, la cuerda L3 y CD, la cuerda L6. Ya esto ya es teoría, ¿no? Si AB es L3, entonces este arco corresponde a un triángulo equilátero. Porque es 360 entre 3. ¿Cuánto sería? 120. Este pues sería 120. Lo mismo pasa con CD. La cuerda es L6, el arco vale 360 entre 6. 360 entre 6, 60 grados. Ahí está. 60 grados. Listo, jóvenes. Si yo quiero calcular alfa, mejor calculo el ángulo que está su adyacente, ¿no? Mejor. Voy a llamarle beta. ¿Cómo calculo beta? Semisuma. Beta es la medida del ángulo interior en una circunferencia. Vas a sumar el arco opuesto 120 con 60, que son arcos opuestos, todo sobre 2. Y aquí beta te va a salir 90. Como beta con alfa suman 90, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que alfa tendrá que ser 90 grados. Esa es la respuesta. Nada más. ¿Ya? Seguimos. Vamos con la pregunta número 4. Ahí está. En la figura hay la medida del ángulo que forman las rectas BC con DA. Tracemos entonces.
BC con DA. Profe, no se cortan, hoy sí no se cortan. No se cortan, vamos a hacerlo más pequeño. Ya, ahí sí. Tengo que prolongar. Acá también. Hoy nada, más pequeño. Y ahora sí. Prolonga. Y acá también. Ya. Están pidiendo este angulito formado por la prolongación de esos lados. Ahí está. Ya. BD L6, o sea, 60 grados. ¿Por qué, profesor? L6. ¿Qué indica L6? El lado del hexágono. No hay necesidad de decir hexágono. 360 entre 6, el arco vale 60. L10, 360 entre 10 es 36. ¿Ves? Y tú vas a calcularlo por la semidiferencia, porque el X es un ángulo exterior. X es igual a la semidiferencia. O sea, 60 grados menos 36 grados dividido sobre 12, ¿sí o no? ¿Está bien? 24, 12, 12. Y esa es la respuesta. Pues. Ahí está la solución. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Chévere. Vamos a la pregunta número 5. Veamos. Un triángulo se encuentra inscrito en una circunferencia de centro. Ahí está. ¿Pero qué triángulo es? Puede ser acutángulo, obtusángulo o rectángulo. Entonces el centro dice que vale O. Ubiquemos al centro. Ahí está. Ahí está. El ángulo BAC 15, o sea, el ángulo A de ese triángulo es 15, es pequeñito. El ángulo ACB, o sea, el ángulo C 45, ya pues 15 con 45, 60. Entonces es un obtusángulo porque el otro vale 120. Más o menos está así, mira. Así es. Ya, así debe ser. O sea, el vértice A se encuentra en esta esquina. El B se encuentra aquí. Y este es el C. ¿Ya? Muy bien. Ahora, el ángulo BAC, 15 grados. Bien. ACB, 45.
Calcule AB. Si la distancia de O al lado AC es raíz de 2. Desde O le voy a trazar una perpendicular a AC. Eso es lo que dice el dato. Esta perpendicular vale raíz de 2. Y acá voy a poner aquí. Piden la longitud de AB. ¿Cuánto vale AB? Empecemos. Trabajamos con arcos. ¿Ah? El arco AB mide 90 grados. El arco AB. 90 grados. ¿Está bien? El arco BC, 15 grados, el doble, 30 grados. Ya, ya. Mira, y acá viene ya algo especial, ¿no? Yo les expliqué a ustedes que se memoricen esto con la práctica, por supuesto. Mira, fíjate esta cuerda AC. Ahora mira la suma de los dos. 30 con 90 es 120. Ya, ojo, 120. Muy bien. Ahora razona conmigo de esta forma. La cuerda AC, subtiende, así se dice, un arco de 120, porque es 90 más 30. Entonces, AC es una cuerda que corresponde a L3. Es L3. ¿Por qué, profe? ¿Cómo que por qué? 120, pues, 360. 360 es 3, entonces es L3. Ah, ya. Y ahora, esa perpendicular, vamos a llamarle H, ¿verdad? Mira, mira, mira. Mira, razona. Ya. Se observa que, ¿qué se observa? Que OH es perpendicular a AC. ¿Y qué significa eso? AC no es cualquier cuerda, pues. AC es L3. Es L3. Ah, entonces lo que quiero decirte es lo siguiente. Si OH es perpendicular a L3, OH pues el apotema del triángulo equilátero. Allá. Entonces, OH es el apotema ¿ya? OH es el apotema del equilátero. ¿Tú te acuerdas cómo se calculaba el apotema? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Apotema del equilátero. ¿No era la mitad? ¿La mitad de quién? Del radio.
Pero el apotema vale raíz de 2. A3 vale raíz de 2, ¿lo estás viendo? Ah, entonces quiere decir que el radio, ¿cuánto vale? 2 raíz de 2. ¿Está bien? Ya. ¿Qué más? A mí me piden AB, pero ese arco vale 90. Es archiconocido. Cuando es 90, es L4, el lado del cuadrado. Pero es que el L4 tiene su fórmula. R raíz de 2. Esa es la fórmula del L4. ¿Eso no es lo que te piden? Claro, pues entonces sería AB es L4, R raíz de 2. Pero el R ya lo tengo ahí, 2 raíz de 2. 2 raíz de 2. Todo eso por la raíz de 2, que está ahí nomás. ¿Y eso cuánto te sale? Eso me sale 4. Qué pena que no hay clave. Pero sale 4. Ahora, Profesor, disculpe, ¿podría explicar de vuelta, por favor? No lo entendí muy bien. no te escucho, ¿sí? ¿Podría explicar de nuevo, por favor? No puedo, pero Aarón, ¿cómo te voy a explicar No, de nuevo? Este es media no, hora para que explicar lo esto. repita, por favor. No, pero ¿qué parte dime? Porque no creo que todo no hayas entendido, ¿ah? Ahí sí. No, ¿Ya o qué sea, sí, parte? A ver. sí. Este, no, o sea, porque me he mareado un poco, por eso nomás. ¿Por qué Me lo tomas? Pues podía está volver a mareado, me explicar. dice. No se toma, está joven todavía. No lo Hay que olvido, aprender a profe, no lo tomar, olvido, no pues. lo olvido. No lo olvido. Mira a tu papá que te enseñe pues, a tomar. Este problema es extenso, por eso lo estoy explicando. De nuevo, así un repeticuar rápido. Pero para aprender esto hay que estar con el papel y el lápiz a la mano, ¿ah? Porque en verdad la matemática con la geometría no es solamente mirar, porque mirar, chévere, pero aquí está con el lapicero a la mano, también tratando de dibujarlo, calculando, eso es lo que yo he hecho. Ya de nuevo, triángulo ABC. ¿Por qué dibujé hacia arriba del centro? Porque los ángulos que me dan de datos son 15 y 45. Y los arcos son de 90 y 30. Este arquito es 120, el de abajo es 240. Entonces, tiene que estar a un lado del centro. Entonces, el triángulo es obtusante. Es obtusante. Ya, ahora. Como es 90, este es L4. Como es 30, veces sería L12. Pero no lo he usado. No lo usé. Pero tienes como dato OH perpendicular a AC. Pero AC no es cualquier cuerda. AC tiene un arco de 120 acá. Y cuando hay un arco de 120, AC es L3. Y si OH es perpendicular a L3, entonces OH es apotema. ¿Y qué dice la teoría del apotema? El apotema A3 vale la mitad del radio. La mitad del radio. Entonces, este A3 es la que vale raíz de 2. Y el 2 pasa a multiplicar al apotema, entonces el radio vale 2 raíz de 2. Pero me piden AB, pero AB es L4 porque este es 90. L4 tiene una fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Acá está abajo. L4 R raíz de 2. Pero R ya lo tengo acá arribita. Mira, este es R. Lo tengo que reemplazar acá. 2 raíz de 2 por raíz de 2, al final sale 4.
sino que yo le expliqué así detalladamente todo. Por eso nos hemos demorado, ¿ya? Porque los otros problemas están facilitos, pues. Yo tengo que demorarme aquí para que ustedes... Mira, porque si yo hago acá triángulos notables, lo puedo hacer. Entonces yo no sé, entonces, ¿para qué he hecho este tema? Pues, la idea es justamente resolverlo sin trazos. Este problema se resuelve sin trazo. Yo no hice ningún trazo, porque si no hubiera hecho así, he tenido que formar dos triángulos elementales, el AOC y el AOB. Y ahí imagínate el dibujo cómo sería, horrible. Este tema de repente es nuevo, pero o sea, que tienes que dominarlo, porque el examen de admisión viene, ¿no? Así que van a postular. ¿Y qué será esto, pues? A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Mira, a ver, esto sale sin trazo, pero si ustedes aplican polígonos regulares sin trazo, sale. Pero si tú aplicas triángulos notables que lo puedes hacer, esto sale horrible. Pues tienes que formar tres triángulos elementales. Y al toque nomás, bien. Hay un 90 grados, al toque, pues, sin pensarlo. Ya, profe, este es L4. Claro. L4 es. Pero L4 tiene fórmula o no tiene fórmula. Sí, tiene fórmula. ¿Cuál es la fórmula del L4? Es R raíz de 2. Pero eso lo voy a igualar a 2 raíz de 2, porque ese es el dato del problema. Y ahí te sale inmediatamente el radio sin ningún trazo. ¿Eh? ¿Cuánto te sale? 2. Ya está. Y acá otra vez lo que yo le dije hace un momento. A ver. A ver. El radio vale 2. Sí, muy bien. Y mira lo que sucede acá. Mira la cuerda CD. Mira la cuerda CD. OP vale 1. OP vale 1 y es la mitad del radio. ¿Sí o no? Es la mitad del radio. Ahorita acabamos de hacer. Pregunto. A ver, pues, a ver, si alguien ha aprendido, a ver, por el chat, a ver, dime. ¿Este qué apotema es? De los polígonos regulares. Cuando el apotema es la mitad del radio, entonces estamos hablando de qué polígono, a ver. La mitad del radio. Claro, pues del equilátero, muy bien. Entonces, este que está acá, ¿ya? Es A3. Joven, este es A3, mira. Esta perpendicular a la cuerda es la mitad de radio. Y este es A3. O sea, CD es L3. Ya, profe, si CD es L3, ¿no habría un arco de 120? Sí, habría un arco de 120. ¿Y quién sería el arco de 120? El arco de 120 sería el arco CBD. Esto. Ese sería el arco de 120. Entonces, ¿cuánto vale el arco BC? Ah, el arco BC, ¿cuánto vale? 45. El arco BC vale 45.
Ok, Jesús, ya. 45. A ver, tienes un arco de 45. Ahí está la cuerda BC. ¿Me puedes decir BC, en la cuerda BC, qué lado es? A ver, ¿quién me dice? BC, ¿qué lado es? El arco es 45. Profe, ¿cómo se halla eso? Fácil, P. 360 entre 45, ¿cuánto es? 8. Así hemos hecho cada rato. 360 entre 45 es 8. Ya, si es 8, entonces BC es el lado del octógono, L8. Claro, es L8. Claro, es obvio, ¿no? Ahora, profe, y OH, eso es lo que me piden. Razona, si BC es L8, mira, BC es L8, OH es su apotema, pues, ¿o no? Claro, es el apotema del octógono. Este es el apotema. Apotema del octógono. Hoy sí, ese es el apotema del octógono. Eso es lo que me están pidiendo, OH. ¿Acaso el apotema no tiene una formulita? ¿Te acuerdas del apotema o no? La fórmula del apotema del octógono. Ya. Entonces, ¿cuál es? A ver. Apotema del octógono es lo mismo que OH. ¿Cuál es? ¿Quién sabe? R medios. ¿Sí o no? ¿Qué más? Raíz de 2 más raíz de 2. Claro. Pero R vale 2. Ya te lo cambio nomás 2. Y ahí te sale. Y la respuesta es raíz de 2 más raíz de 2. Y ustedes dirán, con triángulo notable me saldría, no te sale. Porque tienes que usar triángulos de 45 medios. Y encima cuando te sale, yo te juro, te sale, no te va a salir así con radical doble. Te va a salir con una sola, así lineal. ¿Y qué tienes que hacer? Elevar al cuadrado y volver a sacar raíz cuadrada. Ya te lo digo yo, pues, ¿no? Problema, es cierto. Ya, por eso es importante este tema. Ahora, ¿por qué se hace? Porque ya viene en el examen Samar. Acá creo que la mayoría va a Samar, ¿no? Bueno, en todo caso también otras universidades, ¿no? Por eso es importante, ¿ya? Ya, este ya es papadita, pero ya este ya es, así viene la Vallejo, ¿no? Pero de repente algunos no entenderán, ¿no? ¿Cómo es eso, profesor? Ya. Hay un hexágono regular y un cuadrado que se inscriben en una circunferencia. Calcule la razón de sus apotemas. Ya. Solamente para muestreo nomás, ¿ya? Voy a dibujar el lado del hexágono. No voy a dibujar todo el hexágono. Solamente para efectos nada más de muestreo nada más, ¿no? El otro del cuadrado, ya, cuadrado, L4, L4, ya. Hablan de los apotemas. Entonces, desde el centro, le trazas perpendiculares a cada lado. El primero es apotema del hexágono. Es apotema del hexágono.
Y la otra perpendicular, apotema del cuadrado. Ojo, no necesito esto, pero lo estoy haciendo como una especie de repaso, ¿no? Ya. ¿Y qué me están pidiendo? La razón de los apotemas. ¿Y acaso cada apotema no tiene una fórmula? Claro que tiene una fórmula. Todo no está en función de radio, ¿sí? Entonces, piden la razón de los apotemas. Vamos a hacer la razón entre el hexágono y el cuadrado. Entonces, dividimos apotema del hexágono entre apotema del cuadrado. Ya. ¿Cuál es el apotema del hexágono? Si se acuerdan ustedes, a ver, apotema del hexágono. A es R, ¿qué más? Raíz de 3 sobre 2. Listo. Y el apotema del cuadrado, ¿cuál es? R raíz de 2 sobre 2. Desarrollando, te queda raíz de 3 arriba y abajo 2. ¿Era necesario el dibujo? No. Siempre y cuando te acuerdes. Yo lo he hecho hoy para que ustedes sepan más o menos cómo atacar un apotema con un lado. Profe, ¿qué pasaría si no me acuerdo de los apotemas? Tienes que construir tus triángulos. ¿Cómo se llaman estos triángulos? Elementales. Ya sé, imagínate pues, ¿no? Todo eso. ¿Ya? Nada más. Seguimos. Desde un punto P exterior a una circunferencia de radio 3 se trazan las secantes. Ya, veamos. Tengo una circunferencia. Las secantes son PAB. Y el otro es PCD. Ahí está. Tal que el arco de B, 75. El ángulo BPD, 15 grados. Aquí está, 15 grados. Y este es 75, ya, muy bien. Ya, antes de calcular lo que te piden, hay que calcular el valor del arco AC. ¿Cuánto vale el valor del arco AC? Llamémosle teta. Ustedes ya conocen cómo calcular, ¿sí o no? Claro, pues es ángulo exterior en circunferencia. Entonces, ángulo exterior. 15 grados se calcula por la semidiferencia. 75 menos el valor de teta sobre 2. ¿Cuánto vale teta? A ver, 45.
Ya está. Ahora, como ya conoces el valor de teta, entonces tú dirás, profe, y ahora, mira lo que te preguntan. Calcule cuánto mide la cuerda AC. ¿Cuánto mide la cuerda AC? Le vas a llamar X. Pero hay algo muy importante. Dice que teta, que estaba aquí, vale 45. Pregunta, joven, 45. Si un arco vale 45, ¿a qué polígono regular corresponde? ¿Ah? AC es X y es. Claro, muy bien, el octágono regular. O sea, 360 entre 45 te da 8. Entonces es L8. ¿De acuerdo? L8. Ya, profe, L8. Y L8, ¿cuál es la fórmula del L8? Es R radical de 2 menos raíz de 2. ¿Sí o no? Sí. Pero ahí está el valor del radio. Te están diciendo el valor del radio. ¿Cuánto vale el radio? 3. Entonces ya tiene la respuesta. ¿Ya? X o AC, lo mismo, es igual a 3 raíz de 2 menos raíz de 2. Y esa es la respuesta entonces. Vamos a ver. Muy bien. Así es. Vamos con la pregunta 9. Miren ese problema. ¿Qué tienen ahí? Una semicircunferencia. La cuerda B vale 4. El radio también vale 4. BC 4 raíz de 2 y te piden X. ¿Cuánto vale X? Ya. A ver, se observa que, ¿qué se observa? Que AB es lo mismo que el radio, porque ambos valen 4. ¿En qué polígono regular su lado es igual que el radio? ¿Ah? Claro, ese es el L6, el hexágono regular. Y si es L6, 360 entre 6, ¿cuánto vale su arco? 60 grados. Allá entonces colocamos el arco 60 grados. ¿Qué más? Seguimos. BC vale 4 raíz de 2, pero 4 es R. Entonces coloco R por la raíz de 2. ¿Esto no te parece conocido? R raíz de 2. ¿No es L4? Y si es L4, 360 entre 4, 90. Entonces, el arco BC vale 90 grados. Sin construir nada, así nomás. Esa es la idea de los polígonos regulares. Y como todo vale 180, la semicircunferencia, el arco CD tiene que ser 30 grados. Aquí está, 30 grados.
Y entonces, profe, ya le aplicas la propiedad del ángulo exterior. Ahí. Ahí está. ¿Cómo calculas X? Por la propiedad del ángulo exterior. X se calcula como la semidiferencia. 60 menos 30 sobre 2. Y esa es la clave. Acá en el chat me escribió Tito, ¿no? Francisco Tito Malfi. Quiero participar. Ya. Muy bien, Tito, vas a participar. A ver, levanta la mano, a ver. A ver, no levantas la mano. Tienes que levantarte, profe, quiero participar. ¿Ya ves? ¿Cómo? Estoy de un celular. Ah, y ahí nomás. Seguimos. No, muchachos, terminamos acá. Ya. Esto vino en la uni. Justo para el final, ¿no? Examen de uni, 3 años atrás. ¿Ya? Ya. Pero el examen de San Marcos es el último. En el área de ingeniería se han rayado, ¿no? Viene más difícil que uni todavía. Así que los que van a San Marcos para ingeniería, pucha, su matemática está bravísima. Así que piensen bien antes de postular a San Marcos. Mejor mándense a la uni, está más fácil. ¿Ah? Vamos a resolver ese problema. Un triángulo ABC, donde el ángulo ABC vale 67,5. Ahí. Este es A. B. Y este es C. El ángulo ABC vale 67,5. Ya. Ahora, se trazan las alturas AH y CP. Si trazo la altura, por acá debe estar el H. Y si trazo CP, P debe estar por acá. Si AC vale 4, calcule pH. ¿Y por qué? ¿Por qué no trazo las alturas? ¿Por qué? Tiene que haber un porqué. Hay un criterio que yo uso siempre, que no necesito las alturas. En vez de las alturas, lo que necesito yo es una circunferencia de diámetro AC. Vamos a probar ya una circunferencia de diámetro AC, ¿eh? Diámetro AC. Uy, ahí está, chévere, ¿ves? ¿Y por qué no trazo altura? Recién lo voy a trazar. Aunque no lo necesito. No lo necesito.
¿Ya? ¿Por qué, profe? ¿Por qué, mira? Razona de esta forma. A ver. Fíjate, ¿ah? Pregunta. ¿Puedo calcular este arco o no puedo calcular ese arco? ¿Cuánto sale? ¿Ah? ¿Cuánto sale? Acá, como el diámetro vale 4, el radio tiene que ser 2. ¿Sí o no? El radio vale 2. R vale 2. Ya, pero a mí me están pidiendo la longitud de la cuerda PH. Pero no lo puedo calcular si no conozco los grados hexagesimales de ese arco. Ya, entonces, lo puedo hacer sin ello, pero en verdad, ya para terminarlo esto ya. Voy a trazar a H. Una altura nomás. Suficiente. Tú sabes que ese es 90, ¿sí o no? Es que abajo es diámetro. Ya. ¿Sabes cuánto vale el ángulo A ahí que estoy mencionando? Ese arquito. El ángulo PH, chiquitito, es el complemento de 67,5. O sea, 22,5 grados. Ahí está. ¿Sabes cuánto vale el arco PH? El arco PH vale el doble de 22,5. Es un ángulo inscrito. El arco vale el doble. Entonces vale 45 grados. Y salió el problema. Al tener un arco de 45, esta cuerda cuya longitud te piden es o corresponde a un polígono de 8 lados. Es el octógono regular. Porque 360 entre 8 te da 45. Entonces X es el L8. El L8 no tiene una fórmula, es R raíz de 2 menos raíz de 2. ¿Y cuánto vale eso? R, ahí está el R vale 2, porque el diámetro vale 4. 2 raíz de 2 menos raíz de 2. Ahí está, jóvenes. Esa es la respuesta es la C. Y entonces, ¿cuál es la conclusión de este tema? Este tema reduce los trazos auxiliares en los cuales ustedes puedan resolver un problema. Desplaza inmediatamente a los triángulos notables. O sea, cuando se involucra así con circunferencia, ya los triángulos notables, si vas a emplear como triángulos elementales, ya imagínate cuántos trazos vas a hacer. De preferencia mejor, adquieran los conocimientos del apotema, del lado, para que puedan resolver un problema así rápidamente. Casi no se hizo ningún trazo. Yo no podía haber trazado a H. ¿Por qué? Si puedo calcularlo como 45. Claro, se puede hacer eso. Ya, listo. De ahí lo terminamos ya. Jesús. Se le fue la luz, profesor. Diga, ¿qué pasó?
¿Cómo? Se le fue la luz al tutor. Se le fue la luz. Allá, se cortó, ya fue pues, entonces, justo ahorita se fue. Ya estoy faltando un minuto, ya para terminar, ya no, me despido. Gracias, jóvenes, hasta luego. Chao, Ya, chao, profesor, cuídese. hasta luego, jóvenes, chao. ¡Lo mismo!